9 i 41 minuts del matí. Avui a l'Aquí Catalunya us volem explicar una història de vida i de superació que val la pena escoltar. El nostre següent convidat va ser una estrella de la televisió durant els anys 90 i principis del 2000 i durant la seva trajectòria ha conduït programes com aquest mític Furor. Però també música sí. I aquí aneu sumant, Menudas estrelles, La isla de los famosos, Factor Miedo. Ha participat en algunes pel·lícules, està concursant de realities com Gran Hermano VIP, Mira quién baila, i també ha col·laborat en programes com Sálvame. Ara bé, mentre públicament vivia una vida d'èxit, de fama i de diners, de portes endins patia una tràgica caiguda als inferns amb una addicció a les drogues que va durar anys i que el va portar a arruïnar-se, a perdre la feina, a distanciar-se de bona part de la seva família i, en definitiva, a perdre el control de la seva vida. Ara ja recuperat de tot allò i havent après moltes coses, el nostre convidat presenta el seu nou llibre, Empieza de cero, transforma tu vida interior y consigue una nueva vida. Alonso Caparrós, ¿qué tal? Bon dia. Bon dia. Uy, te iba a decir, ¿en qué se parece el Alonso Caparrós del que ahora hablaba, que todos conocimos hace 30 años, del que hoy se sienta aquí en la calle Castro? Pues la verdad es que en poco. Es maravilloso, a mí me sorprende todavía, pero es cierto que a veces miro hacia atrás y digo, ostras, ¿quién era aquel tío, ¿no? que al que me ha costado liquidar? Pero la verdad es que ahora estoy muy contento, no tiene nada que ver. ¿Te caería bien? Sí me caería bien y procuraría estar a su lado. Sí, procuraría aconsejarle, pero no era un tipo que fuera mala persona ni fuera mala gente. Sí que me caería bien. Me decías antes que tenías recuerdos de este estudio, que tú de pequeño has correteado por aquí. De hecho, estoy así tierno porque cuando venía para acá, pues eso, yo hace 40 años, madre mía, por eso he dicho que me estoy sintiendo mayor, viejo. Mi padre me traía aquí, que trabajaba en la SER, sí, y yo correteaba, pues bueno, por estos pasillos cuando era muy chiquitín, entonces me ha traído muchos recuerdos. El bow que hay en la puerta, sí, ya total. estoy yo ahí milenios, entonces me ha traído, no sé, recuerdos bonitos, ¿sabes? De hecho, le he escrito a mi padre y le he dicho, estoy aquí, estoy emocionado, papá, y tal, y me ha dicho, nada, da recuerdos por allí, y tal. Yo dijo, ya no queda nadie de ya aquellos. no queda nadie, es verdad, como cantaban aquellos. Solo el estudio que me has dicho abajo, que se cae a pedazos, total, es este, ¿no? Ese lleva desde entonces esa piedra ahí constituida. Claro, tú empezaste también muy pequeño, casi con 20 años con María Teresa Campos, sí. Al poco tiempo empiezas en Furor. ¿Tú cómo recuerdas aquella locura colectiva y esa fama tan repentina, tanto un día para otro? Bueno, la verdad es que al margen de ese aspecto que tú has contado, ¿no? de la otra, la cara verde de la moneda, fue una época muy, muy chula y muy interesante, ¿no? Yo era joven y todo fue arrollador. Yo creo que todo lo que me pasó, el funcionar bien en los programas, el que me ofrecieran cosas, el éxito, Furor, vino muy rápido y de alguna manera me pasó por encima. Pero fue divertido, fue interesante. ¿Pero es recomendable una fama con tanta juventud? ¿O depende de la persona? Las cosas en general no suelen ser ni buenas ni malas, depende de cómo tú las gestiones. Entonces, no es que la fama y el éxito sea malo, hay gente que lo gestiona muy bien. En mi caso, no fue así, por un montón de circunstancias, porque cuando me preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué a ti sí? ¿Por qué te pasó aquello? Me tendría que extender mucho, ¿no? Porque las cosas no pasan por una sola razón. Claro. Entonces ahí había un montón de, pues ya sabes, ¿no? La estructura familiar, cómo era aquella generación, cómo éramos nosotros, etc. Pero es verdad que fue como un tsunami. Porque ¿cómo era tu vida entonces? Claro, yo imagino que salías a la calle, locura máxima. Te ibas a una discoteca, locura máxima. Bueno, como la tuya, no, Pablo, ya te lo digo yo. Él tendría TikTok e Instagram. ¿Qué pasa? Que tiene Que él es un... Que no tengo Instagram y me lo recrimina. Es una seta. ¿Cómo? ¿No tienes Instagram? No. No, fíjate. Mira qué cara, No, me admira, No, o sea, no. y me parece... Y Mariola se ha propuesto que esta temporada yo me abra un Instagram. Manda narices, que ella te tenga que proponer a ti que te hagas un tal. Pero oye, a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien. Al final las redes sociales, si lo tienes claro y haces dinero con ello, porque se puede ganar dinero y tiene una utilidad bien, pero no hacen falta para nada. ¿Verdad que no? No hacen falta para nada. Si son tu herramienta de trabajo, totalmente. No solamente para hacer el tonto, Pablo, yo tengo Instagram y no hago el tonto. Pero me has regañado por poner solo vídeos del programa en las redes. En TikTok. Eso no es buena compañía. O sea, ¿qué debería poner? ¿Algo más personal? Hombre, algo claro, más... sí, ser un poco más dicharachero, ¿no? Pero es que no es mi perfil, o sea... Eso también es verdad. No, Sí, yo para verdad. eso yo solo he dicho no como tú. Es decir, que eres cómo una era su seta. vida, no como A tú. punto. Sí, La sí. tuya, en cambio, tú la aprovechabas.
Yo me lo pasé muy bien y me divertí, pero es verdad que era un poco locura, ¿eh? Era un poco locura. A mí sí que me volvió un poco, me cegó todo aquello. Y entonces, bueno, estaba bien todo aquello de salir, del trabajo, del dinero, de los coches, de las casas, de la fama, de la popularidad. Pero a mí me hizo mal, a mí no me sentó demasiado bien. Pero tardaste en darte cuenta, ¿no? Que se te había ido de las manos. Bueno, es que en ese momento, digamos, meteórico se extendió bastante en el tiempo, ¿no? Yo durante muchos años estuve trabajando mucho, no paraban y además programas importantes de una cadena a otra, entonces no es que de repente eso pasara en 2 meses, 1 año o 2, ¿no? Sino que fue todo un proceso en el que a la vez que iba prosperando laboralmente, digamos que la tragedia en sí, ¿no?, de la que has mencionado, también iba haciendo cada vez más hondo el boquete, ¿no?, hasta que al final solo quedó el boquete. ¿Y cuándo haces el clic? Bueno, hacía mucho tiempo que la situación era insostenible, ¿no? Lo que pasa es que en mi vida de repente aparece una persona maravillosa que a día de hoy es mi mujer, y a partir de ahí no sé muy bien por qué, porque no había nada en el horizonte que me dijera que las cosas iban a cambiar, pero todo empezó a cambiar, pero empezó a cambiar de una manera que yo nunca no había planeado, ¿no? Yo no me había hecho una hoja de ruta y había dicho voy a transformarme y voy a pensar de otra manera y voy a ponerme a meditar, para nada. Pero fue surgiendo, ostras, y el resultado fue sorprendente, brutal. Pero dice ella, de vete tranquilamente a la montaña tú solo, relájate, piensa. Pero supongo que para una persona que sufrió una adicción no era fácil. O sea, tú en el momento te encuentras ahí solo y seguramente... No es fácil para nadie, ¿eh? Porque yo, el primer libro que escribí, Un trozo de cielo azul, era un libro que hablaba mucho de la adicción, de cómo fue todo aquello, ¿no? Pero en este segundo libro he querido obviar todo eso porque al final son cosas... Es la ruta que yo hice, pero son cosas que son muy recomendables para todo el mundo. Y esto que hice de los retiros no es que le costara a una persona que tiene adicción. En general, le cuesta a bastante gente. Tú le dices, bueno, tú no, porque ya he visto que eres un poco raro, pero la gente normal. Pero a la gente normal tú le dices, oye, vete 15 días a la montaña, y te dice, ay, ¿qué voy a hacer yo ahí arriba? O estás loco, o lo que sea. Pero es algo absolutamente sanador y transformador, ¿no? Por el mero hecho de que estás solo los 3 primeros días, no sabes qué hacer, te quieres subir por las paredes, pero poco a poco se va diluyendo todo ese ruido que llevamos encima. Ostras, empiezas a verte a ti mismo con claridad, ¿no? A tratar contigo mismo, y a partir de ahí pues es más fácil empezar en determinados caminos, ¿no? Y la lectura te ayudó mucho. Yo creo que a todo el mundo, pero a mí siempre me ha gustado mucho desde pequeñito leer, nada en concreto, porque ahí menciono libros, pero no quiero decir que estos sean esenciales. Yo creo que cada uno tiene su libro y en cada momento de su vida, pero es verdad que a mí me son de mucha utilidad. A veces para aprender, otras veces para evadirme y otras veces para compartir con alguien, pues no sé, esta soledad cósmica que a veces sentimos, que decimos, ostras, ¿qué es esto, no? Tú cuentas que esa meditación, la lectura, los retiros te fueron muy bien, tan bien que te convertiste en un pesado. Que tú ibas por el mundo predicando, hasta su mujer le dijo, oye, es que ayudas a todo el mundo, también los voluntariados, menos a mí. Es verdad que la primera, cuando empecé a hacer los voluntariados, además fue el voluntariado primero que hice fue impactante, ¿no? Porque fue ahí en unas plantas de oncología en el hospital de Guadalajara. Entonces es verdad que tuve una especie de que yo creía que había tenido una revelación. Y entonces me convertí en un tío muy pesado, porque a todo el mundo le iba soltando el rollo de no sé qué, no sé cuánto, la meditación, porque mira la verdad. Y al final me di cuenta que estaba siendo un pesado, ¿no? Estaba cayendo en ese error, y al final acabas aburriendo a la gente, el mensaje se desvirtúa, tú mismo te aburres de ti mismo, y entonces, claro, eso hubo que solventarlo. Pero era un paso necesario, porque la verdad es que es fascinante, ¿no? De repente... Eso te lo dijo un cura, ¿no? Te dijo, yo creo que no estás todavía curado, que estás en fase de flipar. Fui a buscar al sacerdote, al cura que yo tenía en el colegio cuando era un chaval, que teníamos confianza, un tío maravilloso. Entonces estuvimos hablando y me estuvo escuchando y me dijo, a nosotros estás flipando, ¿sabes? Y además yo iba convencido de, lo he descubierto, ya tengo, va a dar la respuesta, claro. Yo iba pensando, ahora en cuanto termine el discurso va a decir aleluya. Y claro, me miró y me dijo, a nosotros estás flipando, esto no es el asunto. Entonces me encaminó y me dio una serie de consejos buenos.
Ahora lo contamos todo esto muy rápido, pero tú estabas, lo contaba yo antes, en un callejón sin salida total, ¿no? Habías perdido contacto con tus hijos, con tus padres, arruinado, sin trabajo. Seguro que hay gente que nos está escuchando que o está en esa situación o tiene hijos, hermanos que están en una situación igual. Ahí yo entiendo que tú veías una montaña enorme que no podías pasar, pero lo que quieres decir a la gente con este libro es, oye, claro, caminos hay. Claro. Y dices muy bien, ¿no? Porque yo creo que yo tenía mi propia tragedia, pero todos tenemos todos o casi todos, ¿no? Tenemos nuestra tragedia. La vida de repente hace así, te da 2 sopapos, pero hay gente, no sé, padres que a lo mejor nacen con un chaval enfermo, que a lo mejor pues tiene muy mal pronóstico, gente que pierde a un hijo en un accidente de coche. O sea, hay miles de tragedias que nos rodean, ¿no? Entonces yo lo único que he intentado es tender la mano. Y como yo viví una situación difícil, muy complicada, pues es un poco decir, mira, yo hice esto, a lo mejor te puede servir, aunque sea una parte, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Yo quiero saber una cosa. Esa tragedia de la que tú hablas, ese tsunami en el que caíste y demás, ¿hasta qué punto está vinculado al frenesí televisivo? Es decir, fue una época televisiva muy convulsa, muy exitosa, con mucho dinero, con mucha fama, en un momento televisivo muy particular también. No sé si eso lo has meditado, es decir, ese mundo frenético te llevó a caer en esa locura. Facilitó, o sea, no es que cayera porque yo ya había tonteado, ¿no? Cuando era un chaval, pero ese camino probablemente no hubiese seguido a no ser de repente mi capacidad económica, de esa sensación falsa de libertad y que lo quieres y lo puedes todo, y de éxito. También influye mucho el momento de la sociedad, porque en aquel momento incluso el consumo de cocaína estaba bien visto en algunos sitios. Era estatus. Era estatus, era tal. Entonces, fueron muchas las circunstancias, pero dices bien, todo aquello facilitó esa caída al infierno, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta impertinente, que estoy aquí para hacerla, porque yo no tenía que estar aquí, pero bueno, claro, a mí me sorprendió mucho. Tú siempre tendrías que estar aquí, perdona. No, a mí me sorprendió mucho que después de toda esa reflexión tuya sobre cómo había sido esa caída a los infiernos y demás, volvieras un poco a ese modelo televisivo un poco tumultuoso y un poco frenético y demás, ¿no? Me sorprendió. Porque tú ves claramente lo que hay, vas hacia otro lugar, te encaminas hacia un lugar más sosegado, pero de pronto vuelves otra vez al redil, ¿no? Me sorprendió. Entonces quiero saber exactamente esto es algo... Bueno, a mí me gusta mucho el pensamiento, ¿no? y buena parte de la filosofía budista, ¿no? Y ellos siempre señalan que hay que coger el camino de en medio. Es decir... y de hecho se convirtió en un reto muy bonito, ¿no? Muy interesante, que era conciliar lo espiritual que andaba buscando con el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque vivimos aquí, yo estoy aquí, y no es algo de lo que pueda ni de lo que me quiera abstraer. Me gusta este mundo, me gusta mi oficio, me gusta mi profesión, ¿no? Entonces la vuelta, sobre todo a un sitio tan delicado, ¿no? Fue para mí un banco de pruebas, ¿no? Un sitio en el que trabajar determinadas cosas como la paciencia, la contención, el probarme a mí mismo que era capaz de seguir ese camino sin volver, ¿no? a caer en todo aquello. Y ha sido muy útil porque ahí es en buena medida descubierto a ese Alonso nuevo que todavía estoy conociendo y que me sorprende. ¿Qué planes tienes? Porque Sálvame, ha habido rumores, Mariola ya nos lo ha desmentido, se acaba, eso que dicen de que a lo mejor sigue, ¿no? Es que tengo que decir que ayer hubo ruido sobre eso, entonces hubo muchos medios, se publicó, y yo hice una cosa tan sencilla como llamar a el jefe de comunicación de Mediaset. Porque a ti te coge el teléfono. Bueno, pero es que esto me interesa mucho de saber más que yo. A mí y a mucha gente. Entonces le dije, oye, ¿esto que ha salido de que Sálvame no se va a acabar es cierto? Y me dice, no, Sálvame se acaba el 23 de junio. Es decir, me lo ha dicho y chimpum. Entonces, claro, entonces, bueno, esto también forma parte de esta especie como de locura en los medios, que se publican cosas que sin saber muy bien, pero que era tan sencillo, quiero decir, no hice una tarea de investigación, ¿eh? O sea, no me puse a investigar el Watergate. No, pero desde luego tienes... Una llamada, o sea, fue un WhatsApp. Ni eso, desde el sofá de Villa Mariola. Que es un tío del que yo rápido, que yo le dije, mañana queremos hablar de esto. Y fue rapidísimo. Oye, pues certifico esa información porque es cierto que a pesar de todo lo que se ha ido publicando, lo que yo sé
es eso, que el día 23... Exacto, se acaba. Te he dejado un currículum ahí. Por lo que el día pueda. 23 Otra empiezo con cosa es que vosotros. luego, Hombre. claro, otra cosa es que luego se reconvierta en otros modelos, en otros formatos, en otros sistemas, pero que el formato que tenemos en la cabeza, que hemos visto durante tantos años, se acaba el 23, no pasa nada, es decir, Sí. ¿Y el no 24 pasa nada, sabes caras? De momento tomarme un par de semanas de vacaciones porque está siendo duro este final, ¿no? Porque precisamente por lo que cuentas, es tanta incertidumbre, tanto lo que se dice, lo que viene por allá. Qué angustia, ¿no? Y es una situación angustiosa, difícil, ¿no? Hacer el programa estos días está siendo Bueno, Pablo, es como duro, a ti cuando si duro. renuevas, si no renuevas, un poco lo mismo. Nosotros hemos renovado. ¿Ah, sí? ¿Cuándo nos lo ibas a decir? En septiembre. Ha renovado el programa, no sabemos si todos. Yo he renovado. ¿Vosotros? Vaya, Oye, se entera una. Bueno, qué falta de tacto. Te voy a decir una cosa. Hombre, se lo ha anunciado delante de todos Sin los TikTok oyentes. y sin Instagram ya ha renovado. Esta casa Es no tiene maravilloso, criterio, es no marav- tiene criterio Es esta maravilloso casa. estar con vosotros y No tiene escucharos criterio esta porque casa. veo que al final todos sufrimos lo mismo. ¿eh? Totalmente. Esto me ha encantado, lo de el programa renueva, pero yo renuevo también. ¿sabes? No, es verdad, porque un poco lo que nos dedicamos a esto, desde cualquier tal, tenemos un castillo de naipes, yo esto siempre lo digo, Sí, ¿no? sí, sí. Salvo la gente que está instalada, incluso la gente que está instalada en una estructura laboral muy concreta. Tenemos un castillo de naipes. Hay castillos de naipes más convulsos como el tuyo, y otros más sosegados como el de Pablo, que es más sosegado. Por ahora. Por ahora. Pero es verdad que es un oficio complicado, ¿eh? por lo que tú dices. Naipes, de repente se caen y ya la. Vale, pero a ver, querido, en la tele se gana mucha pasta, esto lo sabemos. Se ganaba más antes en tu época que ahora, eso también he de decíroslo a todos los que estáis aquí. No nos Por si vamos a la acaso, tele, entonces. No os vais a la tele, Vale. ahora la tele no está como antes. Desde luego. Pero, ¿tú no ganaste suficiente dinero para poder vivir el resto de tu vida durante aquellos años No, pero frenéticos? para el resto de mi vida no. O sea, gané dinero, pero como para el resto de mi vida no. Pero luego es verdad que tuve un montón de problemas económicos, no todos relacionados con lo mismo, y eso me fue... Te lo fundiste. Y en parte me lo fundí y otra... Es verdad que es largo de explicar, ¿no? Pero hubo problemas de empresas, de mala contabilidad, etcétera, etcétera, pues y al final ese dinero se fue. Pero no es algo que lamente, en absoluto. Ajá. A mí me gusta el tener que estar rascando y... Así, ¿eh? Sí. Eso a mí me hace... A mí me resulta más interesante. Esto no significa que no me guste el dinero, que me Sí, encanta. sí. Que venga, ¿no? Pero sí es verdad que a mí el tener que estar pendiente de eso hace que esté pues vivo, activo, ¿sabes? Yo Mariola he discrepa. nacido para ser una rica heredera rentista sin Poco a problemas. poco, vamos. Mariola, poco a poco. No, eso ya, A ver, eso si ya no cae, llegó, Mariola, eso ya no llegó. Por supuesto, si cae, yo compro el cupón de la Sí, 11, sí, si sí. cae, maravilloso. Sí, ¿no? totalmente. Pero bueno. Oye, Alonso Caparrós, a disfrutar de estas 2 semanas que te vendrán después de Sálvame, a sufrir, a llevar de la mejor forma posible Esto ya está esta hecho. recta final, que será emocionalmente supongo que intenso, y de momento a leer este libro. Alonso Caparrós empieza de cero, transforma tu interior y consigue una vida nueva. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a vosotros, de verdad, sois majísimos y he pasado un rato maravilloso. Pues oye, esto es tu casa, cuando quieras. No lo digas mucho que me... Venga. Gracias, Pablo, muchas gracias. Venga, un placer, Alfonso. Aquí Catalunya, amb Pablo Tallón. Ja la tenim aquí. La Lliga és